Entonces, aplicaciones o problemas del contexto, tenemos varios, ¿no? Varios hacemos referencia al escenario de la administración, ¿no? ¿Sí? Estas aplicaciones de la administración eh, aplican para todos, ¿sí? Ya sean ingenieros, ya sean de deportiva, ya sean de saneamiento, porque son aplicaciones en el contexto, en el día a día, ¿sí? Inclusive son aplicaciones que ahorita con este tema de la pandemia son mucho más sensibles a la percepción de las personas, ¿sí? Y han sido pues un poco más tenidas en cuenta, dadas las situaciones de recesión económica en la cual nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, estas aplicaciones empezamos con, en primera instancia, vamos a explicar lo que nosotros llamamos la utilidad o la función de utilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esta función de utilidad? Nosotros vamos a llamar a la utilidad a lo que nosotros determinamos en el día a día, usted cómo genera utilidades, pues de sus ingresos, del dinero que usted reciba, pues le resta los costos, lo que le cueste, ¿sí? Entonces nosotros decimos la utilidad, en otras palabras, la llamamos ingresos, se puede entender como R mayúscula. ¿Mm? En algunos textos también es posible encontrar ingresos como R minúscula. Entonces, R mayúscula o R minúscula significan ingresos. Menos los costos. ¿Listo? Algunos también lo determinan como menos los costos totales, ¿no? ¿Sí? Entonces no cambia. Fíjense que en nuestro día a día usted quiere saber cuántas son las utilidades de una señora que puede vender X producto. Pues pregúntele cuánto gana y cuánto le cuesta lo que vende. Y eso será la utilidad que ella tiene, ¿sí? Entonces ahora, si esta es nuestra función de utilidad, que son los ingresos menos los costos, entonces cuando hablamos de los ingresos, entonces a qué equivalen los ingresos, entonces cuando uno dice, bueno, ¿cómo calculo el ingreso como tal? ¿Sí? Entonces lo que nosotros decimos, pues la forma de calcular ingresos no es otra cosa que los precios multiplíquelo por las cantidades. Entonces su R mayúscula o R minúscula va a ser igual a los precios por las cantidades. ¿Sí? Entonces decimos que el ingreso siempre va a ser igual a los precios multiplicado por las cantidades. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos como ingresos. Ahora, ¿qué son los costos totales? ¿Listo? Entonces, ¿qué es un costo total? Los costos totales, chicos, se dividen en dos. Se dividen en el corto plazo y en el largo plazo. Pero totales se denominan en el corto plazo.
Y estos son los que equivalen a un costo total en el corto plazo, va a ser la suma de lo que vamos a llamar un costo variable menos un costo fijo. Es decir, que tengo un costo total, lo simbolizamos como costo variable, CB, y como costo fijo. ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Que esto es para el corto plazo, ¿sí? O sea, si en estos momentos quisiéramos saber qué tanto le está costando la producción a una empresa, entonces lo que uno le pediría a la empresa es déjenme ver cómo están sus costos variables y déjenme ver cómo están sus costos fijos, ¿listo? ¿Qué significa cada uno? Entonces, cuando estamos hablando de costos variables, ¿sí? Es lo que nosotros estamos diciendo que nos referimos referente a la producción. Es decir, estaríamos diciendo que dependen del nivel de producción. Y cuando estamos haciendo referencia a los costos fijos, pues en sí lo que decimos es que no dependen del nivel de producción, es como la primera característica. Y como no dependen del nivel de producción, entonces lo que uno dice, ¿en dónde los podríamos encontrar o cómo se pueden analizar? Pues en sí se presentan cuando la empresa se encuentra en funcionamiento. ¿Sí? ¿Cómo se presenta? ¿Listo? Y matemáticamente un costo fijo se convierte en una condición inicial. Entonces, ¿qué condición inicial es? Pues si me está diciendo que no depende de la producción, o sea, estamos diciendo que la empresa produzca o no produzca, tiene costos, ¿sí? Entonces lo que decimos es que el costo en función de las cantidades, yo lo puedo calcular como un costo fijo, siempre y cuando esas cantidades sean cero, ¿sí? Entonces a mí me dicen, parta de un costo fijo, lo que usted sabe es que las cantidades van a ser igual a cero, ¿sí? Entonces esa es su condición inicial. ¿Listo? Y por lo tanto, pues entonces, ¿por qué les puse menos más? Los costos totales, pues será tener en cuenta sus costos variables más sus costos fijos. Entonces, la idea siempre es mirar cuánto le está generando costos la empresa el funcionamiento y cuánto le está generando costo la producción. ¿Sí? Preguntas hasta acá, chicos. Bueno, entonces supongo que vamos bien.
Cuando miramos los costos totales en el corto plazo son esos, costo fijo, costo variable y la suma es el costo total. Pero luego vemos costos en el largo plazo. Cuando estamos hablando de los costos en el largo plazo, se determinan costos unitarios. Y los costos unitarios, vamos a empezar primero con el costo fijo medio. Entonces, ¿qué es el costo fijo medio? Es el promedio del costo fijo, ¿sí? Cada vez que a mí me hablan de un costo medio, el concepto medio es promedio, ¿listo? Entonces me están hablando desde el promedio del costo fijo. Entonces, ¿cómo calculo el costo fijo medio? Entonces, ¿cómo se calcula un promedio común y corriente? Se quiere saber el promedio de sus notas. Pues sume el total de sus notas y divida en cuántas se sacaron. Y ese es el promedio de sus notas, ¿verdad? Lo mismo sucede con un promedio de cualquier escenario. Entonces lo que diríamos es, pues mire cuánto le da el costo fijo total, ¿sí? Todo el costo fijo, y divídalo entre la producción o entre el total de cantidades. Y eso será el costo fijo medio o promedio. Luego, otro costo unitario, pues es el costo variable medio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que es un promedio del costo variable. Y pues la forma de calcularlo es un costo variable medio. Lo mismo, va a ser el costo medio, el costo variable, dividido la producción o las cantidades que se tengan. Tercer costo unitario, pues será el costo total medio. Es lo mismo, chicos, es el promedio del costo. Entonces, ojo, lo puedo entender como C solito, o algunos también le colocan como costo total. Cualquiera de las dos me va a representar lo mismo, ¿sí? Y decimos que el costo medio pues, va a ser igual al costo total divididas las cantidades, o dividida la producción. Cuarto costo unitario, lo denominamos el costo marginal. Y entonces, ¿qué significa un costo marginal? En primera instancia, siempre que ustedes escuchen el concepto marginal, el concepto marginal tiene un sinónimo que se le determina derivada. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Por lo tanto, podemos hacer unos sinónimos de derivadas. Entonces, entre uno de ellos, pues es marginal.
podemos encontrar variación. ¿Qué otra cosa significa derivada? Elasticidad, razón de cambio. ¿Qué más les pueden aparecer como derivadas? No, variación, elasticidad, razón de cambio. Y voy a poner acá otra vez marginal. No es más. Entonces, en cualquier problema de aplicación que a mí me digan, calcule una variación y me den una función, eso es una derivada. Me dice calcule la elasticidad, derivar. Si me dice de acuerdo a una razón de cambio, derivar. Si me dicen haya el costo marginal, derivar. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el costo marginal, para calcularlo, no es otra cosa que la derivada del costo total dividido la derivada de las cantidades. ¿Sí? Por lo tanto, si a mí me proporcionan el costo marginal como son derivadas y me están pidiendo calcular el costo total, pues es una integral. Esos serían los dos escenarios contrarios. ¿Sí? Entonces, si en un problema de aplicación a mí me llegan a dar el costo marginal, pero lo que nos están pidiendo es el costo total, el procedimiento que nosotros utilizamos allí es una integral. Pero si de pronto lo que nos están suministrando es una función de costo y de pronto lo que nos están pidiendo es que calculemos el costo marginal, pues el escenario que nos estarían solicitando es que hagamos una derivada. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tenga una derivada, pues el proceso para llegar a la respuesta será integrar. O cada vez que yo tenga una función y que me pidan una variación o que me pidan un costo marginal o cualquier escenario marginal, pues el procedimiento será derivar. ¿Listo? Ahora, definición. ¿Qué es un costo marginal? O sea, ¿para qué sirve, mejor dicho? Entonces, un costo marginal es el que nosotros estamos identificando como el costo de producir una unidad adicional. O sea, cuando a mí me hablen de algo marginal, me está preguntando es por una unidad, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, que yo produzco un lote de camisetas, ¿sí? Pero entonces me hicieron un pedido en un lote, no sé, a nivel de empresa, unas 500 camisetas. Pero entonces me dicen, no, llegó un nuevo empleado y necesitamos una camiseta. ¿En cuánto nos vende una camiseta? ¿Sí? Entonces yo no le puedo dar el mismo costo de cuando le produje las 500, porque pues le salía mucho más económico, sino que es cuando yo le voy a vender al detalle, ¿cierto? Cuando voy a vender solo una. Entonces, cuando a mí me interesa saber cuál es el costo que yo puedo tener por ponerme a producir solo una camiseta, pues calculo el costo marginal. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros lo determinamos como el costo de producir una unidad adicional.
Eso es el concepto de costo marginal, chicos. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna duda antes de que sigamos? Bueno, muy bien. Entonces damos continuidad. No hay dudas. Esos son los que nosotros llamamos costos unitarios. ¿Listo? Ahora pasamos a un quinto, que lo vamos a determinar como el ingreso marginal. Entonces, si el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional, el ingreso marginal es el ingreso al generar una venta adicional. ¿Sí? ¿Listo? Ese será el concepto. Entonces, ¿qué es el ingreso marginal? Pues ya dijimos que era el ingreso, ¿no? Que eran precios por cantidades. Y como tiene el concepto marginal, pues es una derivada. Por lo tanto, el ingreso marginal, pues no será otra cosa que la derivada del ingreso total con respecto a las cantidades. Entonces, en otras palabras, es derivada del ingreso, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que si me dan un ingreso marginal y lo que me piden hallar es un ingreso total, pues la operación será integral. ¿Sí? Y lo contrario, si lo que me dan es un ingreso y lo que me piden es hallar es el ingreso marginal, pues lo que hacemos es derivar. Y entonces lo mismo sucede cuando llamamos utilidad marginal. ¿Sí? Entonces ya tenemos la función de utilidad. ¿Qué es la utilidad marginal? Pues derive la función de utilidad. Ya sabemos que la utilidad son los ingresos menos los costos, ¿no? Entonces la utilidad marginal no será otra cosa que la derivada de la utilidad con respecto a las cantidades. ¿Y qué será la utilidad marginal? Pues, ¿cuánto me queda de ganancia, ¿sí? De mis ingresos menos mis costos de una forma adicional? Entonces, recuerden que siempre el concepto marginal pues me va a dar ese valor adicional. De la misma manera, siempre hay algo, pues digamos que esto no es de integral, es más del diferencial, pero de una vez recordémoslo por si no lo tienen presente o no lo vieron. Es el tema de la maximización de la utilidad.
Cuando hablamos de maximizar, recuerden que ustedes en su cálculo diferencial veían algo que eran los máximos y los mínimos, ¿sí? Es una de las aplicaciones más cotidianas de la derivada, cuando a mí me interesa saber cuánto es el punto máximo o el punto mínimo. Entonces, por lo general, a una empresa, o digamos que hay varias líneas, ¿no? Entonces, si yo soy productor o yo soy empresario, pues lo que a mí me gustaría es encontrar el máximo de mis ganancias, ¿sí? El máximo de mi utilidad, ya sea en mis ventas, ya sea en mi producción, ¿sí? Entonces, uno utiliza el máximo de la utilidad para el tema del productor, pero uno como consumidor también tiene un máximo, que es el máximo de la satisfacción, ¿sí? Entonces, digamos que yo siempre les explico, uno como comprador, no como consumidor, llega a un punto máximo de lo que puede satisfacerlo algún producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos momentos usted puede decir, tengo ganas de un vaso con agua, ¿sí? Entonces usted se levanta un segundo, va a la cocina y se toma un vaso con agua. Después dice, no, tengo necesidad de tomar otro vaso con agua. Usted siente la necesidad de tomarse otro, entonces usted se levanta y va y toma otro vaso con agua. Ya van dos. El tercero, si usted todavía tiene sed, entonces usted dice, con un tercero voy a quedar bien, entonces va y se toma otro vaso con agua, van tres. Y entonces lo que sucede es que usted ya no tiene la misma sed cuando se tomó el primer vaso de agua o vaso con agua, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que usted se tomó uno, se tomó dos, se tomó tres, pero ya cuatro probablemente se lo puede tomar, pero ya no le genera la misma satisfacción, ¿sí? Entonces llega un punto en el que nosotros llamamos el máximo de la utilidad para el consumidor, es cuando ya llegó al máximo de su satisfacción. Entonces por eso el tema de los 8 vasos con agua no se los toma nadie, porque la persona no cumple, pues no es, a no ser que para esta persona sea agradable tomarse los 8 vasos con agua, ¿sí? Lo mismo sucede con una hamburguesa, o sea, usted puede tener antojos de, no sé, una Big Mac, ¿sí? Y se la come. Y si no, me como otra, bueno, se come otra. Van dos. Pero de pronto ya una tercera no le genera la misma satisfacción. Entonces es cuando se dice, usted llegó al máximo de su utilidad como consumidor. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay las dos interpretaciones. Yo puedo tener el máximo como productor, como trabajador, como empleador, pero también puedo tener el máximo como consumidor, como persona individual. Cuando nosotros pensamos en los máximos, es una derivada, ¿sí? Maximizar la utilidad, en sí lo que uno dice es, tiene una función de utilidad y el objetivo es igualarla a cero, ¿sí? Cuando uno trabaja un máximo o un mínimo, lo primero que debe hacer es igualar a cero. Entonces, siempre recuerden que igualar a cero significa una ecuación homogénea. ¿Listo? Entonces, si les dan algún enunciado alguna vez y les dice, convierta eso en una ecuación homogénea, pues es igualarla a cero. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver el máximo de utilidad para el productor o el máximo de utilidad para un consumidor, lo que decimos es, debo tener la función de utilidad y la igualo a cero. Cuando yo ya la he igualado a cero, se deriva la función de utilidad. Y cuando usted ya tiene derivada la función de utilidad como está igualada a cero, ¿no? Pues el tercer paso es despejar la incógnita. Y al despejar esa variable, pues eso es lo que le va a decir cuánto es el máximo de lo que esté calculando. Usted puede decir cuánto es el máximo de satisfacción de una persona que está viendo Netflix en este momento. Usted puede pues, calcular cuántas horas pueden ser el máximo de satisfacción, de consumo, ¿sí? Ahorita que ha sido uno de los picos de consumo más alto. O usted podría decir cuánto es el máximo de utilidad, de satisfacción para un consumidor, por ejemplo, entre dos bienes al mismo tiempo, ¿sí?
con respecto al productor. ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo de ventas que tendría que hacer una persona o un productor para tener la máxima ganancia posible? ¿Sí? Entonces es cuando yo les ponía el ejemplo, uno, digamos, ahorita ve a las personas, por ejemplo, un Rappi, ¿sí? Un Rappi o un mensajero. Uno podría calcular cuánto es el máximo de pedidos o de domicilios que tendría que hacer una persona para saber que tiene una utilidad máxima. ¿Sí? Entonces uno le podría decir, usted venga y le genera una función de lo que usted hace en el día y le digo cuántos domicilios tendría que hacer para que usted tenga una utilidad. ¿Sí? Porque muchas veces lo que le está pasando a estas personas es que hacen domicilios pero no les queda nada. Significa que no están encontrando el máximo en su función de domicilios. Entonces, para eso nos sirven, digamos, esos escenarios. ¿No? Mínimo, el mínimo de una función de utilidad, pues también es una derivada. ¿Sí? Solo que cambia la interpretación. Entonces, cuando uno habla en el mínimo, no habla en el mínimo de la utilidad para el consumidor, sino habla del mínimo en el gasto. Uno como consumidor lo que siempre quiere es gastar menos. Entonces, lo que hace es minimizar la función del gasto. ¿Sí? Y como productor, lo que uno minimiza pues son los costos. Para eso nosotros tenemos diferentes tipos de costos. Entonces, esas son las interpretaciones que nosotros tenemos allí. Octavo, función de demanda. Entonces, cuando hablamos de la función de demanda, estamos haciendo referencia al consumidor. ¿Sí? Entonces, siempre les pongo el mismo ejemplo. La función de demanda es cuando usted quiere ir a comprar un producto. Usted, por ejemplo, no sé, hoy se va a comprar la carne para el almuerzo. Usted no llega a la carnicería pensando, ay, ¿cuántas toneladas de carne tendrá este señor aquí para que me pueda vender? Usted no se pone a pensar en cuánto él tiene. Sencillamente usted dice, ¿cuánto cuesta la libra de carne? Usted como consumidor, lo que siempre le interesa o la variable fundamental son los precios, ¿sí? No las cantidades. ¿Sí? Lo mismo si usted va a ir a un establecimiento de comercio y se antoja, no sé, de un queso, pues usted no se va a poner a pensar cuántos quesos tienen en bodega. Entonces lo que usted dice, no, pues, quiero un queso, cuánto cuesta el queso y si tiene lo compra y si no, pues se antoja, ¿sí? Entonces básicamente siempre cuando estamos hablando de la función de demanda, a lo que nosotros nos va a interesar es identificar qué pasa con los precios, ¿listo? Por lo tanto, una función de demanda es tener la función de ingreso divididas las cantidades. En otras palabras, recuerden que nosotros dijimos que el ingreso era igual a los precios por las cantidades, ¿verdad? Como el consumidor le interesan son los precios, pues por eso diríamos que P no es otra cosa que el ingreso divididas las cantidades. De ahí sale, de despejar de su ecuación de ingreso los precios. Y si yo tengo una función de ingreso y solamente lo divido entre las cantidades, eso ya se llama función de demanda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la función de demanda. En otras palabras, función de ingreso divididas las respectivas cantidades.
No sé si tienen alguna duda, chicos. Esas son las diferentes aplicaciones. Profe, disculpa, ¿podría subir un poquito la pantalla? Ujú. Ay, gracias. Listo, profe. Bueno, entonces esos son los escenarios que nosotros tenemos. La idea es entender el contexto de cada una de las aplicaciones para que ya ustedes puedan resolver los problemas de los ejercicios. ¿Listo? ¿Qué otros escenarios se nos pueden llegar a presentar en los ejercicios de aplicación? Entonces vamos a pasar a las aplicaciones con respecto a velocidad, tiempo, posición, aceleración. ¿Listo? Bueno, realmente las aplicaciones cuando nosotros estamos mirando el comportamiento físico son muy sencillas, ¿sí? Son básicamente tres escenarios en los cuales partimos de las derivadas siempre en todo escenario. Entonces recordemos que cuando me estén hablando de velocidad, ¿sí? Entonces nosotros decimos, la velocidad no es otra cosa que la variación o la razón de cambio de la distancia, de la posición, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero saber cuánta es la velocidad que se puede estar presentando en un recorrido, pues lo que me interesa es ver qué tanto varía las distancias con respecto al tiempo. Entonces, lo que nosotros decimos, pues, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, hay varias interpretaciones. En algunos textos pueden colocar como distancia en X o, bueno, digamos que ya depende de la interpretación de la variable, pero entonces S lo entendemos como posición o también se entiende como distancia, ¿sí? Entonces recuerden, por lo general en las aplicaciones de distancias, velocidades, aceleración, el sinónimo más común que siempre se usa es la de razón de cambio, ¿sí? Siempre nos interesa saber qué tantos son los cambios que se han presentado en las distancias, siempre frente al tiempo. Aquí ya no hablamos tanto en términos de cantidades, sino acá pues la variable independiente es el tiempo, ¿no? Luego tenemos la aceleración. Cuando hablamos de la aceleración, se entiende de dos formas. La primera forma de entender la aceleración, pues es la variación de la velocidad. Entonces será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero también se puede entender como la segunda derivada de la distancia o de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí?
Entonces, ejemplo, pues si son las derivadas, recuerden que el proceso contrario es la integral, ¿no? Entonces, ejemplo, si me dan la velocidad, pues nosotros si integramos, encontramos la posición. Entonces, parecido a lo que yo les explicaba yo hace un momento. Si me dan la velocidad, y me están pidiendo encontrar la posición o la distancia, pues el proceso es integral. ¿Sí? Si me dan, por ejemplo, la aceleración y me piden la velocidad, pues el proceso es integral. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de que se pueden integrar? Pues porque son derivadas. Entonces, fíjense que las aplicaciones de las posiciones, de las aceleraciones y de la velocidad, pues sencillamente es recordar la derivada. ¿Sí? Por eso no tiene mayor, digamos, incidencia para las interpretaciones. Y digamos que aquí aplica para todos porque física ven los de administración. Entonces, esto no es solamente para los de ingeniería. Siempre podemos identificar qué pasa con las distancias. Eso nos genera un escenario de interpretación no solamente de los objetos, sino implícitamente de lo que podemos encontrar allí en costos. Y lo mismo las velocidades, ya dependiendo del análisis interpretativo que ustedes quieran validar. Esas son las tres, no hay más. ¿Sí? Todo está conforme a sus tres escenarios. ¿Qué es lo máximo que pueda cambiar? De pronto que les puedan incluir gravedad, ¿sí? Pero entonces lo que se necesita es crear la función. Entonces para eso ustedes tienen los comportamientos armónicos. ¿Sí? Entonces cuando ustedes tienen un comportamiento armónico pueden incluir la gravedad. Entonces ahí lo que deben recordar pues son funciones básicas, armónicas, y es el mismo procedimiento para poder aplicar las mismas tres funciones que ustedes tienen acá. Entonces, chicos, ya tienen el insumo, ya podemos resolver sus ejercicios de problemas y de aplicación. Entonces, empecemos. Entonces, en Hausler, empecemos con el ejercicio. Hagan el ejercicio 11, de acuerdo a lo que ya explicamos, a ver cómo les quedaría su desarrollo. Entonces, los voy a poner acá como ejercicios. Entonces vamos a empezar, estamos en Hausler y van a mirar el ejercicio 11. Entonces revíselo cada uno, miren el enunciado y empiécelo a desarrollar, a ver cómo le va. Y ya lo miramos entre todos. Son las 7:58, lo solucionamos a las 7:07. Profe, disculpa, ¿qué página? En la plataforma están, ahí están, yo ya les dejé las páginas. Puedes ingresar a tu plataforma de Aulas Famarena y en el espacio donde dice valor inicial, ahí están los textos con las páginas. Vale, profe. Vale.
Profe, el libro de Heusler, ¿sí? Sí, sí, señor, estamos en Hausler. Ujú. Lo que pasa es que no, o sea, o yo lo estoy viendo mal, no sé, dice que es la página 616 y el ejercicio 11 y el ejercicio 11 que me aparece, pues es hacer una integral normalita, o sea, no es un ejercicio de aplicación, o no sé. Es la Mm, 621. No, es la 621. Compañero, yo mandé el PDF ahí al WhatsApp para que no tengan que buscar los ejercicios. Gracias. Profe, qué pena. Una preguntita. Sí, dime. Es que de pronto sonará muy bobo, pero la verdad no estoy seguro. ¿También toca hallarse? Cuando tú estás mirando, dependiendo, te está preguntando sobre la función de ingreso marginal y ahí no te están dando condiciones iniciales, tú se queda indicada. Ah, ok, ok. Vale, vale, gracias, profe. Ujú.
Bueno, entonces veámoslo entre todos, ya tuvieron que haber finalizado. Me piden en los ejercicios del 9 al 12 función de ingreso marginal y que encontremos la función de demanda. ¿Listo? Entonces me dan derivada del ingreso con respecto a la derivada de las cantidades y que eso va a ser igual a 275 menos Q menos 0.3 de Q al cuadrado. Entonces, igual, concepto antiderivada, el de Q que está dividiendo, pues lo pasaremos a multiplicar, de tal forma que me queda la derivada del ingreso, igual a 275 menos Q menos 0.3 de Q al cuadrado, todo por dQ. Como ya tengo derivada en ambos lados de la ecuación, podemos utilizar el concepto de integramos a ambos lados de nuestra ecuación, de tal forma que lo que tendríamos allí es que la integral de la derivada del ingreso, pues nos daría el ingreso, y separamos cada una de nuestras integrales, ¿no? Es decir, que nos quedaría 275Q menos Q al cuadrado medios menos 0.3 Q al cubo tercios. Y todo más nuestra constante de integración. Entonces fíjense que aquí no hemos acabado. Hasta ahora encontramos la función de ingreso. Esta es la función de ingreso. ¿Listo? Y lo que necesitamos es la función de demanda. Entonces recuerden que ¿qué era lo que mencionábamos? Pues que si nos interesa generar la función de demanda es el ingreso divididas las cantidades, de tal forma que yo tengo ingreso dividido cantidades, entonces tendré que dividir cada término. Entonces tendríamos 275Q y me toca dividirlo entre mis cantidades, menos Q al cuadrado sobre 2 y tengo que dividirlo entre cantidades, menos 0.3 Q al cubo sobre 3 cantidades, más la constante que también la tengo que dividir entre las cantidades. Simplificamos lo que sea posible simplificar. Entonces puedo simplificar Q del numerador, Q del denominador. Podría simplificar un Q del numerador con un Q del denominador en el segundo término. Y en el tercer término también podría simplificar un Q del numerador con un Q del denominador. De tal forma que diríamos, ingreso divididas cantidades son los precios, es la función de demanda, que nos quedó 275 menos Q medios menos 0.3 tercios de Q al cuadrado más la constante divididas las cantidades. No me dieron condiciones iniciales, entonces me toca dejar indicada la constante de integración, que era lo que estaba preguntando su compañero, y tenemos la función de demanda. Profe, una preguntita, cuando Bien, cuando me dan las condiciones iniciales, ahí sí tengo que reemplazar obligatoriamente, ¿cierto? ¿Verdad? O sí, sea, entre P y Q. sí, señor. Ok, y ahí sí tocaría hallar otra función. Es que eso es lo que no me quedó claro. Otra función no, la constante de integración. Un problema, cuando te dan condiciones iniciales, la única incógnita que tienes es la constante. Por eso, o sea, lo que vimos ayer, y pues tú al final como que reemplazabas la constante de integración con esa ecuación que estamos viendo ahí. Correcto, digámoslo así, Ah, yo te ok. dijera que hay condiciones iniciales, pues lo que haces es reemplazar, pero me interesa es la función de demanda. Entonces lo único que va a cambiar es que no me dejas la C indicada, sino le colocas el valor que calculaste. Ah, ok, listo, vale. Gracias, profe. ¿Listo? Muy bien, entonces queda listo el ejercicio 11. No sé si tienen alguna pregunta o para todos es claro.
Si está bien, si no hay dudas, entonces ahora desarrollen del ejercicio 13 al 16, desarrollen el ejercicio, a ver cuál tienen ahí, desarrollen el ejercicio 15. ¿Listo? Ejercicio 15, 8:15 son. A las 8:25 lo solucionan, ¿listo? Entonces, desarrollen, a ver cómo lo proponen, qué es lo que empiezan a desarrollar y lo miramos entre todos.
Bueno, entonces veamos cómo les quedó el ejercicio 15. Entonces, ojo, ¿qué es lo que les están pidiendo en estos ejercicios del 13 al 16? Uno, les están dando los costos marginales y dos, les están dando los costos fijos. Entonces, digamos que aquí ya tienen condiciones iniciales. Recuerden que el costo fijo es una condición inicial. Entonces, el ejercicio 15 les dice, la derivada del costo marginal va a ser igual a 0.09 de las cantidades al cuadrado menos 1.2 de las cantidades más 4.5. Nos dicen, lo que está en llaves es el costo fijo. Entonces me están diciendo que los costos fijos son de 7.700. Y aparte me están dando que las cantidades son igual a 10. Entonces, ojo con algo. Los costos fijos es la condición inicial. Las cantidades igual a 10 es para cuando nosotros quisiéramos mirar cuánto es el costo total de producir 10 cantidades. ¿Sí? Entonces, estos son la condición inicial. Entonces, ¿cómo escribimos nuestra condición inicial? Pues que el costo, cuando las cantidades son 0, va a ser igual a 7.700. Eso es lo que decimos que es un costo fijo, ¿no? Que la producción es 0, que por lo tanto, produzca o no produzca, deben pagar 7.700. O sea, tienen un costo de 7.700. ¿Listo? Entonces, con esa información, primero debemos hallar la función de costo total. Entonces, empezamos. Tengo mi derivada del costo, va a ser igual al 0.09 de las cantidades al cuadrado, menos 1.2 de las cantidades, más el 4.5, y todo multiplicado por la derivada de las cantidades. De tal forma que ya podemos usar el concepto de la integral a ambos lados de nuestra ecuación. Y integramos. Entonces, de tal forma que tengo integral de la derivada del costo, pues me daría el costo. Hacemos propiedad distributiva, integramos de forma individual y eso nos quedaría 0.09 de cubo al cubo tercios menos 1.2 cubo al cuadrado medios más 4.5 de q más la constante de integración. ¿Eh? Entonces, ya tengo condiciones iniciales. Lo que vamos a hacer es reemplazar las condiciones iniciales a partir de este momento. Entonces diría, el costo equivale a 7.700, ¿no? Cuando las cantidades son 0. Entonces el 0.09 es el cubo. Entonces, ya reemplacé mis condiciones iniciales y recuerden que mi objetivo pues era despejar la constante. Por lo tanto, pues si eso está en 0, todo me va a dar 0, ¿verdad? Todo me va a dar 0. Me va a dar 0. Por lo tanto, la constante es 7.700 en este ejercicio. Entonces, recuerden lo que decimos, no solamente despejar la constante, sino es tener toda la ecuación. Eso significa que el costo total entonces estaríamos diciendo, No se usa esa Q igual a 10.
sería igual a nuestro 0.09 de Q al cubo tercios menos 1.2 Q al cuadrado medios más 4.5 Q más la constante que nos dio 7.700. Y esta es la función de costo total. ¿Listo? Ahora, como ya tengo la función de costo total, entonces es ahí donde me interesaría saber cuánto me cuesta producir 10 unidades. Entonces ahí básicamente lo que decimos es, pues el costo total de producir 10 unidades, pues es reemplazado. Tendríamos nuestro 0.09, 10 unidades al cubo tercios, menos 1.2, 10 unidades al cuadrado medios, más 4.5, 10 unidades, más los 7.700. Y el costo que nos dé, pues será el costo de producir 10 unidades. Entonces, eso es el momento en el que se reemplazan esas Q igual a 10, cuando ya tenemos el costo total, ¿sí? Y que tengan en cuenta que los costos fijos son los que los ayudan a encontrar la constante de integración, porque esa es la condición inicial. Entonces ahí ya pueden terminar la operación y saber cuánto cuesta producir 10 unidades para este escenario. ¿Alguna duda, chicos? Revísenlo. Sí, profe, tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que el ejercicio dice que hallar la función de costo total, pero yo estaba mirando y había una parte que decía que el costo total era igual a costo de la variable menos el costo fijo. Entonces me confundí mucho y llegué hasta ese punto y no pude llegar, no pude avanzar más, porque Pues no es sabía que qué son más hacer. funciones, mira, costo variable. El costo variable, míralo acá, varía con respecto a las cantidades y tu costo fijo. Si lo quieres mirar por ese lado, ahí lo tienes. Míralo ahí. Recuerda que el costo variable pues varía frente a la producción, frente a las cantidades. Entonces tiene en cuenta la variación, tiene la variable independiente que sería Q, y el costo fijo es lo que no puedes tener variable, ¿sí? Entonces, es decir, recuerda que para eso explicamos que el costo fijo es cuando la producción es cero. Entonces, si la producción es cero, si tú reemplazas cero en toda tu ecuación, pues te va a quedar solo el 7.700, que es lo que nosotros denominamos el costo fijo. Ok. Pero otra preguntita, es que es lo que me tiene confundido. Es que el ejercicio me dice que la función del costo total, pero si uno reemplaza ahí, pues me daría, es un valor más no una función. Y eso es lo que me tiene ahí como colapsado. Pues mira pues la función de costo total es la que acabamos de encontrar, mírala. Ah, ok, No. entonces, ok. No, ya. Ok, listo. Listo, profe. Vale. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta en nuestro ejercicio? Bueno, entonces miremos texto de Arya para que veamos un ejercicio de Arya de los que propone. Y revisemos en Arya el ejercicio si quieren revisemos el ejercicio 76. Entonces, léanlo y miren cómo lo proponen. Ya lo miramos entre todos. Disculpa, profe, ¿qué punto? El 76.
Natalia. Ujú. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Es que en la plataforma aparece en la página 627. Son como los ejercicios de la vez pasada. No, ahí te dice 627 a partir del ejercicio 15.1 son en total 3 ejercicios. Recuerden que terminamos en el ejercicio 62, pues deben empezar desde el ejercicio 63. Recuerden que ustedes hicieron antiderivadas hasta el ejercicio 62 y de ahí en adelante empiezan los de problemas de valor inicial. Ah, vale, profe, gracias. Ujú. 27, 28. No, que se me hizo la toma. Esta toma, Dios mío. Son 7 tomas acá y nada. Se me va a descargar. Ah, Dios. Son 7 tomas. Y el router del banco no me conecta ahora. Ya. Bueno, listo. Estaba reemplazando acá también de una vez
¿Cuánto me había dado el costo total? Para que ustedes ahorita también lo verifiquen, me dio 7.715. Para que te dejen el ejercicio completo. Profe, Sí, dime. es que en el libro de Arya que tú colocaste en módulo, aparece la página 600, espérate, te digo, 627, pero aparece total de ejercicios 13, pero no dice cuáles 13 son los ejercicios. Lo mismo que ahorita la otra compañera estaba diciendo, recuerden que ustedes terminaron hasta el ejercicio 62, entonces, ¿cuáles son los 13? Pues desde el ejercicio 63 hasta el ejercicio 76. Ah, ok, listo. Vale, gracias. Ujú. Bueno, entonces veamos el ejercicio 76. ¿Qué propusieron? ¿Qué plantearon? Entonces nos dice, ¿es un crecimiento de población? Y nos dice que es una población de insectos que crece en un tamaño inicial de 3.000. Entonces, bueno, es una población de insectos. Y dice que hay un tamaño inicial de 3.000. Donde PT es el tiempo y está medido en días. Entonces, T va a estar en días. Entonces, ojo, condición inicial. Me está diciendo que hay una condición inicial que es, ¿qué pasa con la población en 0 días? Y me está diciendo que esos son 3.000, ¿sí? ¿Cómo interpretamos que son 0 días? Pues recuerden que es inicial. Entonces lo mismo, recuerden cuando ustedes trabajan sus velocidades iniciales, empieza desde el momento 0, ¿no? Entonces, si T es días, pues tengo que partir del hecho de el día 0. Después del tiempo, bueno. Si la razón de crecimiento, entonces ya sabemos que es una derivada, me está diciendo que es una razón, entonces me está diciendo la variación de la población con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, recuerden que estamos hablando de razón de cambio, es una derivada de la razón. Entonces me está diciendo la derivada del crecimiento de la población respecto al tiempo va a ser igual a 5 factor de t más 2t al cuadrado. Determine, entonces me están diciendo, encuentre pues la función. Entonces determine p en el tiempo, pues que será la función. Y me están diciendo también que determine qué ocurre con la población de insectos cuando pasan 10 días. ¿Listo? Entonces empezamos. Pues me dan la derivada, me están dando la razón. Entonces la derivada de la población de insectos va a ser igual a 5 factor de t más 2t al cuadrado, todo por dt. Podemos hacer uso del concepto de la integral, integramos a ambos lados de nuestra ecuación. Significa que tenemos la integral de la derivada de la población de insectos, pues me va a dar la población de insectos. E integramos, entonces 5 me quedaría t al cuadrado sobre 2 más 10 t al cubo tercios. Y todo más mi constante de integración, ¿verdad? Y como tengo condición inicial, pues la necesito para poder reemplazar y encontrar el valor de la constante. Entonces reemplazo. Me está diciendo que cuando la población de insectos son 3.000, la población inicial, pues el tiempo es 0. De tal manera
que estaríamos afirmando, esto nos daría 0, esto nos daría 0, y estaríamos diciendo pues que la constante equivale a 3000. Entonces, ya solucionaríamos el primer punto y se determine cuánto es la población, determine la función de la población de insectos. Entonces, la función sería que la población es igual a 5 medios de t al cuadrado más 10 tercios de t al cubo más la constante que nos dio 3000. Y ya encontramos el primer punto que nos estaban pidiendo. Entonces encontramos la función de la población de insectos. Y ahora el segundo punto, lo que nos piden es, pues diga cuánto crece esa población si pasan 10 días. Pues ya será reemplazar. Entonces, la población de insectos cuando pasan 10 días, reemplazamos en 10, pues reemplazamos en toda nuestra ecuación qué pasa cuando pasan 10 días. Y lo reemplazamos a ver cuánto nos da. Entonces a mí me da, verifiquen que todos nos dé lo mismo, 6.583.33. Entonces cuando estamos hablando de población de insectos, no puedo trabajar decimales, entonces la población, pasado 10 días, crece a 6.583 insectos. Listo. Y esa sería la pregunta número 2 que nos estaban haciendo. Entonces, escenarios para cuando ustedes tengan ejercicios o problemas de aplicación. Para que usted resuelva un ejercicio de aplicación correctamente, siempre debe preguntarse por la condición inicial. ¿Sí? Como yo estoy tratando de dar solución a un enunciado, no puedo dejar incógnitas. Bien, chicos, entonces siempre el primer paso es que usted verifique las condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces fíjense que eso fue lo primero que hicimos al inicio de nuestro ejercicio. Paso número 1, verificar la condición inicial. Siempre ese es el primer paso para los ejercicios de aplicación. Paso número 2, construir la ecuación. ¿Sí? Entonces, saber qué es lo que usted va a construir. Entonces, el paso número 2 es ecuación. Y ya,
cuando usted tiene la condición inicial y tiene la ecuación, pues ahí sí realiza la operación matemática que le estén indicando, sea derivada, sea integral, ¿sí? Dependiendo de lo que usted necesite. Y al final, entonces, siguiente paso, recuerde que este sería como su paso número 3. Entonces hace la operación, en este caso fue integrar. Y ya con eso, pues llega a su respuesta número 1 y a su respuesta número 2, o la cantidad de respuestas que le estén indicando. Te da 3.253, bueno, probablemente revisen. A Fernanda le da 3.000 algo, entonces verifiquen al momento de reemplazar sus términos. A ver, verificamos acá. El primer término son 5 medios, que multiplica 10 al cuadrado, luego más 10 tercios, que multiplican a 10 al cubo, más 3.000. Verifiquen todos nuevamente. Sí, yo estoy volviendo a revisar acá la fórmula y me sigue dando el 6.583. Revísalo nuevamente, Fernanda. Colócale todos los paréntesis respectivos. Recuerden que siempre que ustedes vayan a reemplazar información, deben colocar cada operación en paréntesis, cosa que no vayan a tener inconvenientes con la cifra. Bueno, ¿claro el ejercicio 76, chicos? ¿O dudan en alguna parte? Listo, muy bien. Bueno, muchachos, entonces finalizamos explicación de aplicaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, revisé los resultados del quiz. A la gran mayoría les fue bien, tuvieron unos resultados buenos. Ya les debe aparecer como tal las respuestas para que por favor las revisen cualquier cosa. Y empiecen entonces sus talleres, empiezan sus ejercicios de aplicación. Entonces nos vemos el día sábado para dudas. Cualquier duda que ustedes tengan en su fase de tutoría. Tenemos un segundo quiz de antiderivadas. Ese segundo quiz se habilita el día sábado. ¿Listo, chicos? Cosa que yo espero entre mañana seguir revisando talleres, cosas si tengo algo más para aportarles antes de que hagan un quiz número 2, por si tienen que corregir algo algunas personas. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias. No olviden, por favor, el formulario para la autorización de nuestras grabaciones, cosa que después del mediodía, pues yo les pueda enviar nuestra clase, muchachos. Profe, una preguntita. Y dime. ¿Hasta cuándo el plazo, o sea, de entregar esos talleres, el taller de hoy? Bueno, los talleres nuevos. Ah, no les he generado entrega. Yo creo que dejamos el plazo máximo para, igual, para el martes, yo creo. Ah, listo. Listo, vale, gracias. Listo, no te preocupes. No se afanen que ahí les aparece el anuncio cuando yo les genere la actividad. Entonces, esa no he generado el link de entrega. Entonces, yo estimo dejarlo para la siguiente semana, cosa que ya podamos empezar sustitución. Pero pues la idea es que empiecen ustedes a hacer sus ejercicios para mirar el sábado qué inquietudes se les puede presentar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen día y que les vaya bien en sus demás clases. Que estén muy bien. Gracias, profe, que estés bien. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao. No olviden cerrar la llamada, chicos, para que sea mucho más rápido el tema de los videos. Chao, profe. Bueno, cuídense. Bien. Chao, profe, gracias.